muchas gracias a todos. Primero que todo, quiero felicitar a los hombres en su día. Eh, la verdad que se habla mucho, yo soy mujer, no soy ni feminista ni nada de esas cosas. Fui criada de una manera tradicional, pero valorando mucho. La verdad que tuve un padre maravilloso y es el primer hombre que debería felicitar hoy, mis abuelos, todos ustedes, caballeros que están hoy aquí en esta sala, en esta labor tan loable, tan bonita, como ser administrador de propiedad horizontal o consejero cuando la vocación así nos los permite. Estamos en un escenario de constante mejora, pero expuesto a muchos riesgos, expuesto a muchos riesgos. Yo tuve un cargo en mi vida profesional en el distrito de Barranquilla, fui jefe de la oficina de contratación por 2 años y me tocó ir corriendo a estudiar contratación estatal, ¿no? Porque esto es un mundo diferente, la contratación. Y la primera clase de los 2 diplomados que tuve que hacer en un año, o sea, pasé de enero a diciembre estudiando contratación estatal. Y el profesor, la primera palabra que te ponen en la clase de contratación es riesgo. Entonces vamos a aprender cómo la responsabilidad está directamente vinculada con este término, riesgo. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, después de felicitarlos, ojalá los atiendan y los consientan. Hoy disfruten su día. Bueno, vamos a comenzar. Como decía Guillermo, es muy importante tener claridad en los conceptos, ¿cierto? Porque el desconocimiento de la ley no te exime de una posible responsabilidad o una situación en la que te señalen o la que te vinculen como responsable. Me disculpan los colegas que están en la sala. Esta clase me toca bajarme un poquito el término, la terminología jurídica para que pueda ser comprensible para todos. Entonces, en la clase de hoy, vamos a ver clases hoy y mañana. Le agradezco a Guillermo que haya sido bastante generoso con las horas, porque este es un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Estas clases, eh, le agradezco a Guillermo que haya sido bastante generoso. La bibliografía que usé, el Código Civil, la casuística aplicada al tema y este libro de responsabilidad penal y civil. Guillo, si está por ahí para que le tomemos una foto al doctor León. Lo usé, este es uno de mis tratadistas favoritos. Gracias a Dios están emergiendo otros colegas que están escribiendo. Este libro tienen que tenerlo porque ustedes tienen que caminar sobre lo seguro. Y uno camina sobre lo seguro con el conocimiento, lo que ustedes están haciendo hoy. Pero la autora Sandra no puede estar ni convivir, aunque siempre está dispuesto para apoyarlo, no puede estar, ¿cierto? Y ustedes acá tienen una herramienta de consulta inmediata. Es un libro muy completo y sobre todo confiable. Es desarrollado por una maravilloso colega especialista en procedimiento civil y con muchos años de experiencia al servicio de la propiedad horizontal. Entonces, esta fue mi otra fuente, además del Código Civil y la casuística aplicada al tema. Bueno, entonces, ¿qué es? Como decíamos, nos decían cuando éramos pequeñitos, ¿eso con qué se come? Vamos a desarrollar unos conceptos ahorita. A ver, digamos que la responsabilidad por sí, luego vamos a hablar de la responsabilidad civil. Vamos a ir gateando, caminando y luego corriendo, porque después, si nacemos y corremos, no funciona así el tema. La responsabilidad es la capacidad de toda persona de conocer y aceptar las consecuencias de un acto suyo inteligente y libre, así como la relación de la causalidad que une al autor con el acto que realice. ¿Quién me lee la segunda parte? La responsabilidad se exige solo a partir de la libertad de la conciencia de una obligación para la que exista responsabilidad. El autor del acto u omisión que haya generado consecuencias que afecte a terceros debe haber actuado libre y en plena conciencia. ¿Será que cuando una persona dice, yo voy a ser administrador de propiedad horizontal, es consciente de esto? ¿Es capaz de conocer y aceptar las consecuencias de un acto suyo inteligente y libre? Así como la relación de la causalidad que une al autor con el acto. ¿Será que el administrador es culpable, es responsable, es consciente que cuando él permite irresponsabilidades
por el presunto fuero que tiene la Asamblea de ser el máximo órgano cuando omite en el presupuesto aprobaciones de partidas presupuestales tan importantes como los mantenimientos vitales, subestación, planta eléctrica. ¿Será que cuando una persona dice, yo quiero ser administrador de propiedad horizontal o yo quiero ser consejero, porque ya está suficientemente claro que el rol de ser consejero es un rol que compromete tu pecunio familiar y personal? Por eso es que no puede ser consejero el que vaya pasando y entonces yo no quiero ir porque me quiero ver la novela, estoy enamorado de ti. Ay, oye, dan la novela, yo no voy a ir para la asamblea. Ven acá, Jacinto, ve, siéntate allá con voz y voto. Y resulta que Jacinto se emociona y se postula al consejo. Cuando Jacinto cometa una situación o le genere un perjuicio, una afectación a la propiedad horizontal y me llamen a mí a responder, porque entendamos que cuando se habla de que el consejo está integrado por propietarios, es porque debe haber un nexo entre la persona y una posible garantía o una, sí, una garantía que pueda responder mañana o pueda respaldar este daño. No es por más nada. Por eso los cónyuges, los locatarios que no son propietarios, por eso ellos tienen esta debilidad que no tiene ese hilo conductor entre la persona que pueda generar el daño y eso, esa cosa que puede garantizar un respaldo ante esa eventual afectación económica. Entonces, miren que la responsabilidad en sí es un vínculo que hay entre un nexo entre el autor y el acto generador del daño. ¿Cuántas clases de responsabilidad hay? Civil, penal, fiscal, administrativa y disciplinaria. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo si yo mato a alguien o si yo robo, yo cojo aquí este libro, me lo llevo. No es lo mismo a que si dejo de pagar el impuesto de la DIAN y eso nos genera una sanción. No es lo mismo. Entonces, por eso hay que separar las clases de responsabilidad. De los contratos nace la responsabilidad contractual. De la culpa nace la responsabilidad extracontractual. Y de los ilícitos, la responsabilidad derivada del delito. ¿Querías decir algo, Blanca? Buenos días, profesora Sandra. Una pregunta. ¿Las responsabilidades del Consejo de Administración, el administrador, el contador y el revisor fiscal prescriben? Gracias, muy gentil por su respuesta. Sí, en derecho todas las acciones tienen unos términos para poder ser ejercidas. En algunos casos 3 años, 5 años, dependiendo si es penal, si es administrativa, ya porque no podemos, ay, aquella administradora que nos robó hace 10 años, ya esa acción prescribió. Porque, o sea, tienen unos términos, hay unas tablas especiales, las que manejan los penalistas, etcétera, dependiendo el tipo de responsabilidad que tú quieras aplicar, así también tienes el término para iniciar las acciones. Entonces, por eso cuando tú contratas a un abogado procesalista para algún proceso puede ser de rendición de cuentas, puede ser, él te va a preguntar, ¿en qué año ¿cómo es? ¿En qué año? Porque para esos temas civiles son 3 años. Y no soy penalista, pero para los penales creo que también son 3 años. Bueno, Gracias, muy gentil. con mucho gusto. Bueno, la fuente de las obligaciones. Las obligaciones nacen ya sea del curso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o un legado y en todos los cuasicontratos, y a consecuencia de un hecho que se ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Nexo entre la persona que causa y el daño. Si se dan cuenta, el mismo código te está diciendo, tiene que haber un actor generador del daño y el nexo entre la afectación o el daño causado. Por eso cuando tomamos procesos de responsabilidad civil, siempre si somos demandados, ¿no? O sea, si representamos a los demandados, lo que nos buscamos es probar en qué grado yo incidí a ese daño. O sea, no es que, ay, no, es que porque él es el administrador, él es el que tiene que responder. Pero resulta que en la asamblea de propietarios, el administrador advirtió la situación, todo eso, y fueron los propietarios y fue la asamblea, porque es que el dedo acusador tiene eso, que te apuntan 3 dedos a ti. Entonces les encanta buscar la culpa en otro. El colombiano es muy así, y lo vemos, le voy a poner un caso de responsabilidad, por ejemplo.
Cuando el de arriba me está mojando, siempre busca la salida de decir, no, no es de mi apartamento, es que ese tubo es común, es que ese tubo baja por las áreas comunes y siempre buscan no responder. Es impresionante. Dime, Luisa. Gracias, doctora. Quiero hacerle una pregunta. Si en un conjunto hubo un administrador, digamos, hace aproximadamente 5 años, pero colocaron simplemente un denuncio en la fiscalía en el 2023, ahí todavía hay tiempo de hacer una rendición de cuentas y eso se manejaría como una demanda, establecer una demanda porque medio, porque es que o sea, él falsificaba los extractos bancarios, él modificaba las cuentas y así se perdieron 74 millones de pesos. Entonces, en ese caso, todavía hay tiempo para colocar la demanda, ya que la persona que le recibió a esa persona duró 4 años y solo colocó un denuncio en la fiscalía. Lo que pasa es que fueron acciones distintas. Sin embargo, habría que revisar en qué términos y exactamente en qué mes del 23. Depende de muchas cosas. Entonces, no te puedo decir porque no tengo nada al frente, pero diría que es posible que tengan un chance, pero tienen que apurarse. Por ejemplo, yo tengo un caso de responsabilidad civil contractual y intracontractual. Dos en un solo proceso. Eh, y vinculé al administrador con el dolor de mi alma casi. Tengo que ser muy ética, pero muy objetiva, y la versión del administrador que él la está aprobando es que en asamblea, porque el contratista era propietario en ese momento, en asamblea todo el mundo dijo, sí, contratemos a Juancho porque él es el del 403, él nos va a dar un precio espectacular. Y yo seguiré diciendo y insistiré hasta el día que me muera, que el 99.9% de los problemas en que se mete la propiedad horizontal es porque todos lo quieren gratis y todos lo contratan a centavos. Y mientras ese sea el indicador, van a seguir cometiendo errores y van a seguir metiéndose en problemas. O sea, eso es algo que ya es como un cáncer y ya hizo metástasis y todos lo quieren gratis y todo. Entonces, escogieron al propietario porque era vecino y dice el administrador, manifiesta el administrador, que la asamblea aceptó eh, asumir la carga tributaria. Ok, eso está bien. Por lo menos cuando a mí me contratan en las empresas, mis honorarios, yo digo, tanto, pero no asumo la carga tributaria. Esa la asumen ustedes. Ah, bueno, ok, pase la cuenta por tanto y esa es la. Eso ya fue, mire que tiene que ver con lo que les decía que ahorita del acuerdo de voluntades. Mire, aquí está. Nacen ya del concurso real de las dos voluntades. Mañana, no pueden decir, pero es que usted, yo le dije, no, yo en mi oferta está que estos honorarios son libres de impuestos. Ustedes asumen la carga tributaria. Pero lo peor fue la peor decisión de esta historia estuvo en el Consejo. Manifiesta el administrador. Todavía no lo ha aprobado, estoy esperando fecha de audiencia. Manifiesta el administrador. Es que el Consejo aprobó que no se le pidiera póliza porque es que como era un contratista propietario, entonces no había necesidad de pedir póliza porque todo iba a pasar bien, todo iba a quedar bien, pero no quedó. Hoy tenemos de una obra que tenía un alcance de impermeabilizar 2 torres, una torre terriblemente ejecutada y pedimos un perito idóneo, que es la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, que son, la verdad, los asesores que toda administración debe tener, no el propietario que te lo va a hacer gratis. La Sociedad de Ingenieros del Atlántico hizo el perito y la verdad que la primera torre terriblemente. Y la segunda torre se le pagó un 70% u 80%, porque los pagos de la primera torre hubo unos pequeños retrasos y entonces en la segunda torre se le dio el recurso. El contratista aduce que él hizo la compra de unos insumos que están allá, tesos, retesos, que es responsabilidad, y de la segunda torre no se hizo nada. Y ahí se activa la litis. La copropiedad hoy en cabeza de otros consejeros, que no es aquel consejo, que entre otras cosas habría una familiaridad de compadrazgo y amiga, de un amiguerismo, peor dicho, entre ellos, una coinonía bastante fuerte entre ellos. Y uno de ellos, además, era el contratista que les estoy diciendo que en su momento era consejero. Imagínense ese, Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Mochilanga, le dio a Burundanga, o sea, eso fue una cosa así, como una parte. Pero hoy se está dirimiendo ante los estrados judiciales
con una suma importante que costó ese contrato, con la vinculación al administrador. ¿Por qué? Porque este consejo manifiesta el administrador como profesional, como gerente, debió imponer una postura más fuerte y controlar incluso con un acta de inicio que es inexistente. O sea, realmente no hubo un seguimiento adecuado, no hubo una responsabilidad como la del buen padre de familia que habla la ley 222 del 95. En este caso, no la tuvimos. Sigue, Liliana. Buenos días, profe, doctora, ¿cómo está? Y todos los compañeros. Me pasa lo mismo, me está pasando lo mismo lo que usted está contando. Hace 3 años se fueron a hacer las alfajías de la unidad, de 3 torres, de toda la unidad, y yo pasé unas cotizaciones y un propietario pasó la de él, y la de él era más bajita que la de las otras empresas. Y hoy día esas alfajillas están cayendo por pedazos. Y todo el señor, contratamos un ingeniero civil para eso. Entonces, lo único que me dice el ingeniero civil es tumbar las otras y volverlas a hacer de nuevo, porque no tienen casi varilla, no tienen cemento, están así. Lo mismo pasó, no hubieron póliza porque era un propietario que es maestro de construcción, que es todo eso. Y el propietario dice en este momento que él no tiene para volver a construir eso de nuevo, que él las arregla, pero que construirlas de nuevo no. Entonces, ahí estamos por ahorita en la asamblea. Pero la asamblea fue la que decidió que fuera el propietario. En ese tiempo fue la asamblea que decidió que fuera el propietario. Aquí voy a hacer una mezcolanza jurídica. Hay un tecnicismo en derecho penal que se llama culpa exclusiva de la víctima. El que lo entendió, lo entendió. Ellos mismos se pegan su tiro al pie. Entonces, en este momento, la responsabilidad como fuente de las obligaciones resulta ineficaz. ¿Saben por qué? Porque en los casos que yo he tenido Buenos días, ¿cómo amaneció? Ah, bueno, ayer. se activó el micrófono de alguien por ahí. Bueno, cuando he tenido casos, por ejemplo, de hurtos, vamos a llamarlo, o sea, yo estaba buscando una palabra para no decirlo, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cuando he tenido casos de hurtos en la propiedad horizontal, ¿qué tan eficaz es iniciar una acción judicial para restituir la suma que fue sustraída de manera ilegal, ilícita? ¿Qué tan eficaz? Mira, usted lo acaba de decir, una persona que no tiene con qué. Entonces yo les pregunto a las comunidades, porque me ha tocado en una asamblea decir, señores, se perdieron 200 millones de pesos. Se perdieron en cabeza de la señora o el señor administrador, pero en este momento ya fue contactado, ya tuvimos reunión y manifiesta que no tiene con qué pagar. Entonces, ¿qué tan eficaz es una medida? A la mitad de la asamblea quiere una sentencia de un fiscal, o sea, quiere medida intramural, cárcel, porque están dolidos y heridos, pero ¿eso devuelve el dinero? No. La medida intramural es la medida intramural. Y por supuesto que todos quisiéramos verla o verla presa para que pague por lo que hizo, por ese abuso de confianza. Pero es que eso no le va a devolver el dinero. Entonces ahí nos encontramos con el primer portazo y es, ¿qué queremos? Queremos una sentencia para enmarcarla en la pared y, ay, sí, está detenido. Claro, eso sentaría un precedente. Eso sentaría un precedente. O dos, queremos sentarnos con la persona que generó la afectación, con la que tiene el vínculo entre la persona y el daño causado, para que resalza financieramente a la copropiedad y devuelva el dinero. Entonces, ahí es donde se presentan estas dos grandes disyuntivas, están así. La mitad dice, quiero ver presa, no quiero ver preso. Pero la otra mitad dice, a mí no me interesa, queremos la plata en el banco, porque es que son 200 millones. Aquí en Cartagena hubo un caso por ahí pasó 2.000 y pico de millones por falta de control. Sigue, Juan Carlos. Buenos días y a todos los participantes. Sí, en mi caso en mi propiedad un caso entre el año 2018 y 20, cuando asumimos en el 21. Notamos que la administradora, que era propietaria y que vivía ahí mismo junto con el consejo, nos dimos cuenta que había pérdidas, o sea, se dejó de pagar en los meses, encontramos deudas por más de 80 millones, cuando hicimos una verificación con auditoría se encontraron casi 100 millones de pesos que se desconocía su paradero,
no había documentos de soporte de pagos, se giraba a ella misma el valor de los contratos y ella los distribuía desde su propia cuenta. Bueno, en fin, ahí arroja la lotería unos resultados. En los siguientes 2 años de administración, hago hincapié en lo que se decía hace un ratico, es que todo lo queremos gratis. 2 abogadas, supuestas abogadas del consejo, entonces empezamos a debatir el tema, bueno, entonces vamos a traer una persona que nos explique si efectivamente se puede hacer algo. Inicialmente nos dijeron, no, esas no son pruebas suficientes. De ahí, pues se pegaron las dos consejeras abogadas a decir que no, dejemos eso así porque es que eso se nos va a ir en contra y nosotros no tenemos cómo responder una contrademanda, no tenemos cómo pagar a un abogado, en fin, ya han pasado 3 años desde la auditoría y yo creo que esa plática se perdió. Los llamamos para que vinieran a explicar qué había pasado, nunca respondió y ahí estamos. Entonces yo creo que, pues grave la vaina porque si a veces no asumimos las responsabilidades que tenemos. Mira, yo tengo un caso, y ustedes van a decirte cuántos casos tiene, tengo muchos. Tengo un caso, un edificio grande, donde colocaron, ese edificio, pobrecito, es un edificio que yo digo, hay niños que nacen de nalgas, hay edificios que nacen de nalgas. Es ese edificio. Colocaron, bueno, tuvieron un administrador que los demandó, ganó la demanda, los demandó la firma porque es que ellos también se ayudan. Ellos también son, ¿cómo es? Son complicados. Entonces, hicieron la auditoría, el revisor fiscal, y me encanta la palabra que usaste, porque recuerden que este es un país de la presunción de inocencia, ¿no? Aunque nos dé rabia, este es un país de la presunción de inocencia. Entonces, tú no puedes afirmar, sino no ha dado explicaciones de dónde están esos 200 millones de pesos, imagínate. No ha dado explicaciones, 200 millones. Íbamos a iniciar un proceso penal, pero desistimos por lo que tú acabas de decir. El penal es un mundo escabroso. Por eso los penalistas cobran tanto. Y por eso los procesos quedan ahí porque, ay, no, ¿para qué le vamos a pagar a un abogado? Porque es que hay que sentar un precedente de aquí a que se acabe el mundo, o a menos que se acabe para nosotros, que nadie quiera venir a vernos la cara y robar. ¿Sí me entiendes? Entonces, para eso se contratan los penalistas. Y bueno, lo vamos a llamar a audiencia de conciliación, primero para que dé explicaciones y ahí es donde se le da la oportunidad, venga, explique qué hizo, dónde están esos 200 millones de pesos. Sigue Marcela. Buenos días. Doctora, Bueno, ¿cómo le va? A ver, bien. yo soy abogada penalista y además manejo propiedad horizontal. Yo les voy a decir una cosa. Primero Ajá. que todo, cuando sucede un hurto en una propiedad horizontal, sí o Ujú. sí el delito se cometió, independientemente de que se llame a conciliar para hacer un acuerdo de pago. El delito Ujú. como tal se cometió y se agrava por una sencilla razón, porque el representante legal tiene la calidad de gerente y como es gerente, es un Tiene abuso de acceso. confianza. Entonces se agrava el delito de hurto, no es un hurto simple, es un hurto calificado y agravado por la confianza. Está bien que se concilie, pero el proceso penal debe continuar porque Claro. el delito se cometió. Ahora, hay otra cosa. Yo veo lo que acaba de decir el compañero, la gente se llena de temor. Y claro, un hurto da angustia y cada cual es dueño de su miedo y todo lo que se quiera, pero hay una responsabilidad solidaria entre el consejo y el administrador si hubo un faltante. ¿Dónde está el consejo que no está pendiente de cuándo hace los pagos, cómo hace los pagos, a quién hace los pagos? Obviamente la gente dice, no, 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 eso da miedo, eso da susto, nos vemos involucrados, tapémoslo con el dedo. No, perdónenme, pero ahí es donde actúan las pólizas de los seguros, porque en cada póliza de cada propiedad horizontal de este divino país llamado Colombia, debe haber una responsabilidad civil extracontractual y debe haber una responsabilidad que cubra los malos manejos del consejo y del representante legal. Entonces hay que poner a accionar las pólizas. ¿Y uno qué hace? Como Pilatos, jabón Pilatos, se lava las manos el consejo y dice, coloquemos la denuncia, se le pasa la denuncia a la aseguradora empieza a investigar y repite contra las personas que hayan sido denunciadas. Entonces no hay tal de que, pobrecito el consejo, de que tapemos el miedo, porque siempre va a haber un responsable. Y qué tristeza, da más tristeza que digan que no, tapemos eso porque nos vemos involucrados, es convertirse en cómplices de un hurto. Y eso no está bien. Eso es lo que estamos enseñando a nuestros hijos, a tapar los hurtos, a tapar los delitos. Discúlpeme, pero discrepo de todo eso.
y yo soy abogada penalista, ¿ve? Entonces, como tal, el hurto se cometió, el delito se cometió, el que estafe, el que mienta, mire, mi abuelita tenía un dicho muy cierto, el que miente, roba. Y si uno empieza a coger al representante legal en pequeñas mentirillas, póngale cuidado porque ese más adelante les va a robar. Poquito o harto, pero los va a robar. Y tienen que estar alerta de todo eso. ¿Y dónde está el revisor fiscal? También hay una responsabilidad fiscal. ¿Qué es lo que revisa mensualmente y por qué se le paga? Para que revise, es el veedor de la comunidad que tiene que estar alerta, pendiente de los dineros. Entonces, esa historieta de que, discúlpeme que se lo diga porque me duele, porque yo soy abogada penalista, y el derecho penal, como dice la autora, sí, de pronto es escabroso. ¿Escabroso por qué? Porque es que uno no le ve miramientos a nada. Simplemente el delito es delito y punto. Y decían los romanos y se sigue aplicando, dura es la ley, pero es la ley y hay que aplicarla. Entonces, miren antes de cualquier cosa cómo están las pólizas de los seguros. Tiene que amparar los malos manejos del consejo y de los representantes legales. Y miren sus pólizas de seguros, cómo pueden activarlas, pero tampoco les rebajen y dejen así. ¿Eso para qué? No, ¿eso para qué no? Que se concilió, se concilia, sí, ok, pero el delito se cometió y como tal no nos podemos volver cómplices en ese tipo de hechos. Les agradezco mucho, feliz día. Gracias, Marcela, por tu importante aporte. Sí, la RCE, malos manejos, directores y administradores, que la traen todas las pólizas de la propiedad horizontal, tiene una cláusula de exclusión. Ustedes saben que las aseguradoras no son la Madre Teresa de Calcuta que esté con los brazos abiertos esperando. Vamos a ver qué edificio hoy tiene un siniestro para amparárselo y dárselo todo al 100%. Las pólizas están con un bate tratando de esquivar todo lo que usted presente. Y yo tuve un caso en el que manejaban los pagos con cheques en blanco. No sé, es una cosa como que los hipnotizan. Yo la verdad me asombro con cada historia, con cada caso nuevo. Y entonces la RCE me pedía, bueno, yo llegué como una abogada auditora. Yo realmente llegué por un sentir, un pálpito de una parte del consejo. Pero cuando a mí me estaban contratando, realmente ellos me estaban diciendo, la estamos contratando, pero nuestra administradora es muy buena. Ella es muy buena. O sea, los tiene hipnotizados, los tiene, no sé. Y cuando voy ahondando, ella los cita a una reunión extraordinaria de consejo y les dice, me faltan 250 millones de pesos. Porque Chucho, Jacinto, José, en fin, y todo esto está reflejado cuando sale como el Titanic. La punta del iceberg fue el que le pegó, pero abajo está el iceberg robusto y frondoso y golpeando todo. 50 millones debían en agua, 70 millones le debían. O sea, ahí es donde está el dinero que se hurtan, lo dejan de pagar a los proveedores, porque ahí es donde empieza a verse el tema. Entonces, ¿qué nos pedía la RCE? Prueben o enséñenos, demuéstrenos cuáles eran las gestiones básicas de control interno que ejercía la copropiedad a través de los órganos de administración. Entonces, lo que dice la doctora Marcela es muy cierto. Sí, tenemos la póliza, pero los consejos de administración también tienen una responsabilidad. Y miren lo que les dije ahorita, no cualquiera permita que se siente en un rol de consejo, porque cuando le ocasiona un perjuicio a la persona jurídica, el que entra a responder, que es la unidad privada por la cual se eligió, va a eximirse de eso porque ustedes, porque permitieron, yo no le di poder para que sea parte del Consejo de Administración. Yo lo mandé con voz y voto, que es muy distinto. Listo. ¿Alguien más va a decir algo? Bueno, pasamos. Sí, doctora, buenos días. Bueno, hola. Qué pena. Son dos preguntitas. La primera, una administradora en el conjunto donde yo tengo un apartamento hizo una asamblea extraordinaria para una cuota extraordinaria. Cuando nos dimos cuenta, resulta que la supuesta propuesta que había ganado no cumplía con todos los requisitos. Pero esta señora procedió a cobrar la cuota extraordinaria cuando se le pasó un derecho de petición, no lo contestó, se le pidió en el derecho de petición que por favor no cobrara la cuota extraordinaria hasta tanto no cumpliera con lo que se le estaba solicitando en el derecho de petición. Se han hecho varias reuniones, ahorita hay asamblea general, en ese caso, ¿ella tiene alguna culpabilidad? Los que me siguen en redes han escuchado esta afirmación que yo he hecho. En propiedad horizontal y en las asambleas
todo termina siendo una mezcla de temas de emociones, pasiones, frustraciones, etcétera. Jurídicamente te debo decir que lo que esté consignado y aprobado en un acta, solamente una nueva asamblea es el que puede cambiar el curso de esa decisión o una Sí. impugnación. Entonces, si la plata está ahí, que el contratista ¿cómo es? No cumplió. Óyeme, aquí lo acabamos de hacer en mi casa. Yo no soy perfecta, también me he equivocado mucho en estos 13 años que llevo en este mundo de la propiedad horizontal, pero si hay algo es que uno aprende de los errores. Aquí en mi casa, el constructor nos dejó una placa que parece una galleta. Le salió un hueco a la placa de parqueadero de primero al segundo nivel. Y esa situación la tenemos que asumir con una cuota extra. Entonces, ¿qué recomendamos en asamblea? Bueno, el escogido fue Marta Lucía, pero si Marta Lucía por alguna razón no puede, queda el segundo Marcela. O sea, hablemos de suplencias para todos, de suplencia de administrador, de suplencia de revisor fiscal. Escojan un revisor fiscal y escojan una segunda opción. Si el revisor fiscal en algún momento se gana el baloto y se va para Europa a vivir, tiene que volver a hacer asamblea. No, ahí está en el acta. En caso de una renuncia o ausencia por salud, por lo que sea, se podrá nombrar como revisor fiscal la segunda opción, el señor Guillermo López. En propiedad horizontal, por economía procesal, como decimos en la parte judicial, por economía procesal, escojan un suplente para todo, para evitar qué necesidad tienen ustedes de ir a asamblea ahora otra vez. Si escogieron en primer lugar a Chucho, pero Chucho nada, no tiene la seguridad social, lo que sea, él está como beneficiario de la esposa y es terco y no quiere aportar la planilla pila por este mes, entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos nosotros entrar en un riesgo que mañana a Chucho le pase algo dentro de la obra y no tenga la planilla pila, porque nosotros por ahorrarnos 2 millones de pesos le permitimos que llegara porque él es beneficiario de la esposa. ¿Dónde está el sistema de gestión que te dice que cada persona que ingresa a la copropiedad debe tener el respaldo de su ARL? No hay sistema de gestión porque nos queremos ahorrar los 500.000 pesos que vale mensualmente. No sé, estoy diciendo una cifra. Culpa exclusiva de la víctima. Porque el administrador en la asamblea les dijo, miren, vamos a aprobar este sistema SST. No, porque es que son muy caros, esos 500.000 pesos. Imagínate tú, con eso pagamos la mitad del recibo de la luz. ¿Para qué? Si eso el ministerio nunca va a venir. El día que llegue el ministerio, yo me tomaré un poquito de café. Sorbito. Y todos a pagar esa multa millonaria, que con esa multa hubieran podido pintar el edificio, hacer una cantidad de cosas. ¿Qué necesidad? Listo, vamos a avanzar. Ustedes hablan muy chévere, pero yo me emociono. Doctora, espere, discúlpeme, tengo la segunda pregunta. Ajá, pregunta. Es con otra copropiedad. Bueno, en la anterior, pues no se ha permitido firmar contrato. Ahorita, pues en la asamblea se resolverá. La segunda pregunta es la siguiente. Se recibe una copropiedad, la administradora saliente no entrega el token bancario, no entregan absolutamente nada. Algunos miembros del anterior consejo no permiten, o sea, a punta de derechos de petición de demandas, no permiten que la oficina jurídica entregue la persona jurídica, la resolución. ¿Sí? Así se pasa pues más o menos unos 5 meses. En este tiempo, la parte, no sé por qué no entregan claves tampoco, para poder presentar lo de la DIAN, no se puede porque no se tienen claves. La señora que era la administradora tampoco las entrega. Queda una deuda en este momento a la DIAN por las retenciones que no se presentaron. Después de que ya se entregan todo y ya puede uno legalizarse, pues se da uno cuenta pues que ya hay una multa. ¿Quién respondería por eso? Normalmente cuando tenemos problemas de administradoras tercas que se quieren, como decimos aquí, atornillar en la silla, que se ve, pero eso es sencillo. La copropiedad nombra, pero es que tú me estás hablando de dos enemigos. La terca que no se quiere ir y el consejo tóxico que está torpedeando el nombramiento de la nueva representante legal. Y nosotros pues contestamos todos los derechos de petición, se hizo todo, que la señora anterior administradora no entregaba el token ni claves ni nada, porque hasta que no tuviéramos la resolución, pero ellos mismos estaban torpeando, haciendo derechos de petición para que la oficina jurídica no entregara la resolución. Bueno, por fin en el mes de septiembre se pudo solucionar ese problema
pues eh, a los copropietarios les tocó pagar en efectivo para poder cumplir con todos los requisitos y pagos a lo que hubiese en lugar, pero con la DIAN sí no se pudo. Entonces, pues hay pues usted sabe que la DIAN no respeta y todo lo cobra. En este momento, pues hay una deuda de ese tiempo en el que pues ellos torpedearon. ¿Quién respondería por esa deuda? Es mi pregunta. Por los daños causados. Nosotros tenemos la póliza, tenemos Bueno, mira, pues, teniendo en todo. cuenta lo que me acabas de decir, yo te voy a decir una respuesta que no quieres escuchar. Si yo soy representante legal de una copropiedad, ya lo aclaramos aquí dígame en mi Instagram, Sandra Mercado Silva PH, ahí hay un evento que hicimos con las 3 abogadas más representativas de la costa, la doctora Beatriz Vieira, la doctora Leonor Baza y la suscrita de mujeres somos las más reconocidas aquí en la costa. Y aclaramos ese tema clarito y desmenuzado, porque ese era uno de los puntos álgidos que hay que aclarar. Esto es parte de nuestra misión social, dar mensajes que esclarezcan el escenario. Entonces, hablamos del famoso retención del token, hablamos de todo eso. Miren, la planeación del cambio de representante legal es una facultad total y absoluta del Consejo de Administración. No puede ser que el Consejo de Administración, una semana antes del vencimiento del contrato o la carta de terminación de contrato unilateral, cualquiera sea la figura de terminación, no puede ser que el Consejo de Administración elija al administrador nuevo una semana antes y en ese momento es que van a radicar en la alcaldía la representación legal. Por supuesto que se va a demorar. Por supuesto que se va a demorar, pero el administrador saliente frente a la consulta que me haces no está en la obligación de entregar el token porque él aparece, el programa cuando entra dice, hola, Sandra Milena, bienvenida al Banco Averillas. Entonces, si algo pasa, mientras explico que yo lo entregué, ¿sí me entiende? Para evitar también todas esas cosas, lo mejor es hacer una planeación en el cambio de administrador. Ahora, yo he entregado, yo cuando fui administradora, yo lo he entregado, pero es que en una vez lo hice en una notaría. Hicimos el pantallazo, lo entregué con testigos, 2 testigos del consejo y eso, porque de verdad que había algo, había un cuello de botella en la resolución y yo lo entregué, o sea, fuimos a una notaría, autenticamos el acta de entrega y todo, no pasó nada. Yo estaba pendiente a los pocos días, no, ya salió. Ah, bueno, listo. Ya. Entonces, son situaciones que hay que darle manejo, pero la administradora saliente, yo diría que el responsable ahí, si ustedes lo pueden probar, es el consejo que estaba torpedeando, porque es que esto es un proceso que va derechito, nombramiento, registro en el banco. Acá no tendría que haber ningún atraso, no sé, no tendría por qué haber. Sí, yo tengo entendido que la anterior administradora renunció el mismo día de la asamblea, ¿sí? Irrevocablemente. Bueno, después, pues la parte económica la manejamos en efectivo con los copropietarios. Afortunadamente, en ese sentido no tuvimos problemas. Pero el problema ahorita sí es la parte de la DIAN. Ya después de que ya quedó legalizada el consejo, y la administradora, aún se hizo una asamblea extraordinaria donde se les informó a los copropietarios lo que estaba pasando. En este momento, como va a haber asamblea, ellos irán a preguntar quién va a ser el responsable de responder por los dineros que se deben en la DIAN de ese periodo. Haciendo un análisis de lo que me has dicho, vuelvo y te digo, ahí la que no tiene, la que menos tiene responsabilidad es la administradora saliente. Sin embargo, tú me estás diciendo que ella renunció y normalmente no está como quien dice en una parte de alguna ley, que tú me digas, ¿y en qué ley está eso? Pero uno siempre en los contratos pacta que uno tiene 30 días ambas partes para maniobrar. Entonces, habría que mirar hilar muy delgado con las pruebas y ver incluso qué tanta advertencia le hizo la administradora saliente a la entrante, porque siempre hay, lo que pasa es que como a veces se odian sin conocerse, no sé por qué, porque no tenemos colegaje, no tenemos solidaridad. Sí se le requirió por escrito advirtiéndole que
que había una situación de responsabilidad, se podría mirar, se podría sentar con ella, mira, ¿qué tanto Sí te, se le, qué sí tanta se qué tanto le, alcance que tú pudiste evitar? Porque ya ahí sí es maldad. O sea, yo entiendo se que uno le- no da el toque porque mañana se pierde algo y lo culpan a uno. Pero con respecto a la DIAN, imagínate cuántas veces yo no me fui y no había ido la administradora nueva a la DIAN. ¿Se acuerda cuando era personal? Ahora tú lo puedes hacer online. Tu contador viejo con el contador nuevo hacen una cosa, cambian, ellos lo hacen. Y yo, miren, en la vida, mientras tengamos mejores disposiciones para la cosa, menos van a pasar estas situaciones, menos afectaciones va a haber. Pero habría que mirar cada uno en qué grado de implicación, hacer un análisis, qué tanto se le solicitó a la saliente. Aunque tú me vas a decir, pero ella sabía, ella no era la administradora, ella sabe cuándo es el vencimiento de las retenciones y no le dio la gana. Puede ser que tenga un grado de responsabilidad, pero ella no está obligada a entregar los mecanismos transaccionales por lo que les digo. Por eso, para evitar estos dimes y diretes, los cambios de administrador, debe haber una planeación en la línea de tiempo para evitar estos espaguetis, ¿me entiendes? O sea, no tiene por qué hacer, todo tiene que ser planeado. ¿Y quién lo planea? El consejo. Listo, bueno, la siguiente. Un despido de una persona planea Aló. por el tema de Una, entregar el token, por el tema de esto, porque no va a entregar el token. tengo una pregunta acerca de la representación legal. Ajá. Muchas veces me ha pasado cuando entro a conjuntos nuevos que la representación legal la hacen con fecha del acta de nombramiento y no con la fecha de inicio del contrato. La representación en las alcaldías. Entonces, hay un tiempo como vacío, porque tal como estaba diciendo la señora anterior, ¿quién es responsable del pago de la red de fuente? La administradora que se va, que fue hasta tal fecha, o la que entra, que es a partir de otro mes siguiente. Pero las representaciones legales, ahora las alcaldías las dan con la fecha del acta de nombramiento y no con la fecha del contrato. ¿Cómo estás? Buenos días. Entonces, no sé ahí qué se debe hacer. Bueno, voy a responder esta última pregunta. Vamos a seguir y al final guarden las preguntas. Listo. Bueno, aquí hay varias cosas. La representación legal, cuando contratan un administrador, ¿cierto? Contratan un administrador, es administrador. Recordemos que las dos funciones, administrador y representante legal, son conexas pero distintas. El administrador es administrador desde que lo nombran y el representante legal, la representación legal es aquella que se ejerce ante terceros. ¿Sí? Como por ejemplo cuando vamos a la DIAN, ejercemos una representación legal ante un tercero que nos está reconociendo. Entonces, el punto es que son conceptos distintos que tenemos que manejarlos, pero a ti te contratan y desde que te contratan tú eres administradora. Y por eso insisto en la planeación, en la elección de los nuevos administradores, para que no tengamos estos cuellos de botella ni tiempos muertos, nada. El contrato empieza el 1 de abril y ya ahora en marzo tu representación legal ya debe estar en camino. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que la responsabilidad como fuente de las obligaciones. La responsabilidad como fuente de las obligaciones es una fuente de obligación por cuanto somete a quien ha ocasionado un perjuicio a otro a reparar las consecuencias de ese daño. ¿Cómo define Carbonnier la responsabilidad civil? Como la obligación de reparar el perjuicio causado a otro. Ya aquí estamos hablando de ya la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es cuando dicha reparación consiste en una indemnización o en un resarcimiento de carácter económico. Estamos en presencia de la responsabilidad civil, la cual no tiene la finalidad de sancionar a nadie, sino simplemente determinar si la persona demandada debe compensar económicamente a quien haya sufrido algún tipo de daño. La responsabilidad penal es la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que impone la ley, precepto, sanción. Listo. Dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se encuentra culpable de haber cometido un delito o de ser cómplice de este. La responsabilidad penal la impone el Estado y consiste en una pena que busca castigar al delincuente e intentar su reinserción. Hay responsabilidad disciplinaria cuando los actos o hechos de un funcionario o empleado que sin tipificarse como delito son hechos y actos que perturban el normal y cabal y adecuado cumplimiento de las funciones asignadas a la persona. La acción u omisión de las funciones de una persona que de una u otra manera perjudique el correcto desempeño de un determinado ente conlleva una responsabilidad y una sanción disciplinaria. Clases de responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal.
Hay otra responsabilidad que es la fiscal. Es relacionada con el manejo y administración de recursos públicos del Estado. La responsabilidad fiscal se deriva de la gestión fiscal que hagan los funcionarios públicos o los particulares que administren recursos del Estado. Tiene dos variantes: la sancionatoria, que busca sancionar, que se ha sancionado el funcionario, y la resarcitoria, es decir, que este funcionario que ocasiona el daño deba resarcir el daño a la entidad afectada. La responsabilidad administrativa es la que surge de la comisión de una contravención administrativa propia de quien ejerce cargos directivos en una organización pública o privada. Existe la responsabilidad administrativa por todo perjuicio o daño causado a un tercero por la acción u omisión de un acto administrativo. La responsabilidad civil propiamente dicha es la obligación que recae cuando una persona de reparar el daño causado a otro. Aunque la persona que responda suele ser la que causa el daño, es posible que se haga cargo una persona distinta al autor del daño. Por ejemplo, este caso de responsabilidad por hecho ajeno. Por ejemplo, cuando la copropiedad debe responder por los daños causados por uno de sus trabajadores o funcionarios, cuando los miembros del Consejo de Administración se les hace responder por el daño causado por los administradores que ellos nombraron. Recordemos que el Consejo de Administración tiene dos responsabilidades frente a la elección del administrador: la ineligiendo y la invigilando. La responsabilidad ineligiendo que tienen los consejeros, y en estos casos vemos, a veces hay consejeros que están, como hablábamos ahorita, no sé, hipnotizados, embrujados, no sabemos qué pasa, pero no son objetivos a la hora de seleccionar un administrador con un desempeño regular, muy poco capacitado, pero es un contrato muy jugoso, muy oneroso, y tiene que ser adjudicado a una persona idónea. Esa es la responsabilidad ineligiendo. Cuando ese consejo elige a ese administrador que está poco capacitado y que nos puede llevar a situaciones que generan afectaciones y perjuicios a la copropiedad, puede ser llamado a responder ese consejo de administración. Y la responsabilidad invigilando es aquella que ahorita decía la doctora Marcela, que todos los meses el Consejo de Administración, como lo establecen muchos reglamentos, la mayoría de los reglamentos, el Consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez al mes para revisar las cuentas y los informes del administrador, los avances, los recaudos, etcétera. Entonces, si se omite esta responsabilidad invigilando, como le pasó el caso que le acabo de decir, que le costó 250 millones de pesos a la copropiedad, porque es que la administradora es buena, ella es buena, ¿para qué nos vamos a reunir? Ella está haciendo todo bien. Una persona que tiene su propio pecunio, mírala, viene en su carro, que nos va a estar robando. Entonces, aquí no se trata de apariencias de nada. Aquí se trata de dos responsabilidades que tiene el Consejo de Administración. Una, por elegir una persona idónea, y dos, por vigilar esa persona, que a pesar de que era idónea, preparada, más preparada que el CUMIS, cometió defraudación en el ejercicio de sus funciones como administrador de la propiedad horizontal. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Bueno, entonces la responsabilidad civil es contractual cuando la norma jurídica transgredida es una obligación establecida en un contrato u oferta unilateral, y es extracontractual cuando la norma jurídica violada es una ley. Entonces, aquí ya vamos a ubicarnos que la contractual nace en un contrato. Y la extracontractual es cuando se viola la ley. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo muy común. El sistema SST, que en muchas comunidades no tiene la connotación que tiene el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es una obligación que tiene la propiedad horizontal, pero más allá, la esencia que busca es preservar la seguridad en la operación y en algo tan sencillo como desplazarse en los pasillos. Pero si nos desplazamos en los pasillos y resulta que a doña Juana le encantan las matas y coloca unas macetas de gran tamaño allí en el balcón haciendo equilibrio, y yo voy pasando y ¡pum!, me cae en la cabeza y me muero. Ahí hay una responsabilidad civil extracontractual derivada de esta omisión pues la señora realmente, ella va a decir, no, a mí nadie me dijo, pero ¿dónde está la administración que debía estar vigilando? ¿Dónde está el sistema de gestión, el responsable del sistema de gestión, que en las visitas y en las mesas de trabajo mensual que hace, advierte todos estos riesgos que pudieran ocasionar problemas como este que les estoy comentando? Entonces, aquí vamos ubicando cómo nace, y supongamos que yo no sea propietaria. Yo vengo a visitar a mi hermana.
yo no soy propietaria y me cae en la maceta, me hace el daño, ahí se genera una responsabilidad. Tiene que entrar a responder la propiedad horizontal. Bueno, aquí terminamos por hoy. El tema es más largo, mañana vamos a seguir, entonces vamos a entrar a la ronda de preguntas. Bueno, será que Jesús Antonio, Luz, Liliana y León. Ahí están los 4. Muchas gracias, doctora. Un buen día para todos. Sabemos la importancia de todas las inquietudes que tienen los compañeros. Respeto mucho, digamos, que este tipo de problemáticas que se surgen a través de del desempeño de la labor de la propiedad horizontal. Sin embargo, considero y comparto la inquietud que nos hace don Guillermo en relación a que, pues si bien es cierto, tenemos esta oportunidad, pero sí es preocupante que sometamos una clase tan importante como es la contratación y la responsabilidad tanto contractual como extracontractual. Y lo dedicamos a solucionar problemas personales o experiencias sin tener en cuenta que debemos avanzar en esta clase magistral. Entonces la invitación es que demos un espacio al final de la clase para hacer unas preguntas referente a la clase y si requieren algún tipo de asesoría personalizada en cuanto a los problemas que se les presente el día a día, lo hagamos de otra, o busquemos otro mecanismo y que no sea este, y por el contrario podamos aprovechar al máximo estas clases que nos están dando los docentes. Mil gracias, es mi intervención. Gracias. Ahora viene el segundo que había dicho. Luz Elena Carmona, el mío es simplemente un aporte de acuerdo al desarrollo de la reunión, totalmente de acuerdo con el señor que acaba de hablar. Aprovechemos la clase y de ahí van saliendo muchas preguntas que la misma clase nos va respondiendo en la misma clase. Y un aporte simplemente puntual es en materia de cuando se recibe el cargo de administrador, es sano y es bueno pedir un estado de cuenta ante la DIAN. ¿Para qué? Para que esto haga parte integral del acta con que yo estoy recibiendo. El día de mañana lo voy a necesitar, responsable desde la fecha, pero anteriormente esto es lo que ustedes traen y ya como que nos cubre y nos hace accionar ante el mismo consejo y la misma asamblea. Vea, ustedes tienen una deuda de años pasados, de periodos pasados, ¿qué vamos a hacer con esto? Era mi aporte, muchas gracias. Sí, gracias, Luz. Mire que ayer estábamos en una actividad y yo les decía que la propiedad horizontal es dinámica. La propiedad horizontal debe ir en avance. Antes, los que tenemos años en esto, sabemos que hace 10 años uno no hubiera pensado en pedir un certificado de la DIAN. Aquí en mi edificio, el administrador saliente nos dejó un regalito que el año pasado no presentó unas retenciones y no presentó la exógena. Entonces, bueno, sí, el consejo que hizo, no, mira, entonces empiezan en tantas situaciones, pero lo cierto es que la firma que recibió sí fue acuciosa y dijo, no, yo voy a pedir en la DIAN a ver cómo están, y ahí, entonces ya miren que hay un nuevo, como topping, como cuando uno va a comer y te dice, ¿qué topping le pone? Bueno, ahora otro topping al acta de entrega. Un certificado de la DIAN que no, de que no hayan periodos que no aportaron, que no reportaron, que no pagamos, no hicieron las obligaciones tributarias. Y en los informes de gestión, a veces pareciera como algo repetido. En los informes de gestión de los administradores, por lo menos en los míos, yo colocaba, se cumplieron con las obligaciones tributarias correspondientes al mes de, digamos, si estamos en marzo, el informe de febrero que se presenta ahora en marzo, se cumplieron las obligaciones tributarias con corte de febrero. O sea, cada mes tú vas diciendo que lo cumpliste, para que te acuerdes, no se te olvide, porque a veces la gente es desordenada, a veces no es ni, pero bueno, cuando se causó el daño, como acabamos de ver, y es una respuesta de una compañera que está preguntándome si había una clase de la responsabilidad administrativa que sí es para funcionarios públicos. Claro, pero recuerden que yo les estoy dando una clase, las clases de responsabilidades que hay, indistintamente si aplica o no a la propiedad horizontal. Les estoy dando una clase de teoría de la responsabilidad y luego les hablé de la responsabilidad civil. Bueno, el siguiente. Yo seguía, doctora, no sé si sea consultoría, usted me dirá, de lo que le pregunté ahorita de este señor propietario que se le van tan cayendo los ya. Ahorita tengo la asamblea, tengo que informarle eso, ya lo sabe el consejo, informarle eso a la asamblea que por ello, porque ellos fueron los que escogieron ese propietario, como que pues, soy que lavándome las manos, Poncio Pilato. No Claro, sé tú si tienes que pasar una raya, tú pasas tu raya. O sea, tú tienes que establecer sobre quién va a recaer esa afectación que hay hoy.
y cómo se va a solucionar el problema, porque hay dos cosas. En el caso que les comenté, por ejemplo, que tenemos demandado, y les voy a decir algo, esos juzgados están lentos. Mire, esa demanda la radicamos, les voy a decir, en agosto del año pasado. Y apenas ahora en enero se movió un poquito y todavía no han fijado audiencia. Ellos contestaron la demanda, la contestaron, se les vencían los términos ahora en febrero, contestaron el término y estamos esperando que nos fijen audiencia. Imagínense, o sea, ¿cuándo se va a pronunciar? Entonces, esos temas son demorados, por eso cuando yo hablo de que nos sentemos a conciliar, no es necesariamente perdón y olvido, es que nos sentemos a tratar de dirimir un conflicto por una vía más, el conflicto por una vía más rápida, más expedita, porque los juzgados están súper demorados. Y déjalo claro, deja clara la afectación, deja clara, cita el acta, de acuerdo a acta de asamblea, tal, deja claro todo, listo. Bueno, el siguiente, Buenos días, creo que soy yo. sí. Doctora, ¿cómo está? Bueno, yo soy abogado, me presento. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo más que, obviamente, hacer una consulta, quiero conocer su opinión acerca, ya que pues está hablando de la responsabilidad contra y extra, en algo que es muy importante y que nos está agobiando en la propiedad horizontal, que es la corrupción. Nosotros hemos estado reunidos en el Congreso tratando de que cambie la ley. Lastimosamente siempre nos la hunden. Pero hay un caso muy puntual y que se da, y estamos en época de asambleas, que es las obras de mantenimiento de fachadas y cubiertas, y que se ha convertido en una excusa para que presuntamente se estafen a algunas copropiedades. Entonces, pues yo no soy penalista como tal, no es mi especialidad es en seguridad y salud en el trabajo, realmente, ya que lo mencionó su merced, y ahí tenemos bastante responsabilidad, pero quiero saber su opinión acerca de este modus operandi que se ha desarrollado, que se ha confabulado, y donde muchas personas son cómplices de este andamiaje, y que tiene que ver mucho con la responsabilidad y con la persecución administrativa y hasta penal, o sea, en lo civil y lo penal, con estos consejos y estos administradores que se prestan para hacer para desarrollar esta modalidad. O sea, tú lo enfocas como el tema de corrupción privada por la selección de contratistas a dedo o... Todo el andamiaje que se desarrolla en una asamblea, pues la verdad yo llevo 8 años en esto, en cómo se convierte. Le he preguntado pues a mis colegas, pues la verdad es que yo soy ingeniero y hasta ahora me convertí en abogado, pero le he preguntado a muchos colegas, de pronto en lo civil, en lo inmobiliario, ¿qué opinan de lo que pasa en nuestro sector? Pues a usted no la tengo en el radar, la verdad es chévere ver nuevas caras, pero pregunto eso siempre, se lo he preguntado a muchas personas, a grandes penalistas, porque acá no se persigue ese tema cuando tenemos las pruebas fehacientes del desarrollo de esta modalidad, que es un modus operandi y debería ser perseguido en lo penal. Entonces, es muy responsable el consejo y el administrador cuando convierten estas cuotas extraordinarias sin ningún peso legal y a través de una asamblea, de un acta que no tiene ninguna fuerza vinculante, la convierten para perseguir a los copropietarios con el tema de la morosidad. Entonces, es un tema bastante interesante y que involucra, obviamente, la responsabilidad. ¿Cuál pregunta? Por eso lo menciono. ¿Es la opinión? No, estoy pidiendo la opinión de la abogada. ¿Pero cuál es la No, pregunta? estoy preguntando. Bueno, básicamente puedo concluir que tú te refieres a los ambientes perversos que a veces se generan, se encriptan, un término fuerte, ciertas mafias, porque sí las hay. Yo no sé si ustedes vieron un video que yo subí hace poco que se llama Asambleas Anestesiadas. Y la diferencia que existe en la propiedad horizontal es causa de su propia destrucción y su debacle, porque eso va a ser mella. Ahora no lo ven. Yo les tengo un caso aquí en Barranquilla. Duraron 3 años anestesiados y ciegos, anestesiados y ciegos. El administrador confabulado con el consejo y con un segmento de
tenedores, ni siquiera eran propietarios, eran tenedores de propietarios que, como no vivían en la ciudad, la misma administradora los tenía incautos, les administraba los bienes, y cada vez que nosotros intentábamos solicitar algo en la administración, una asamblea, lo que sea, ella venía y confabulaba con el consejo. Eso hubo Siempre cuando hay cosas un enfrentamiento fuerte, generó acciones policivas. Imagínense que llegamos al punto que nosotros sabíamos que había corrupción, y la pérdida fue fueron casi 200 millones de pesos, y duramos un año en esa guerra. Entonces se generan y se encriptan grupos perversos con un único objetivo de lucrarse individualmente. Eso no lo podemos tapar el sol con un dedo, pero ya yo no solamente incluyo administradores, tú lo tienes claro, también estamos viendo que hay corrupción en los consejos. Lo estoy viendo en este año, una asesoría que tengo, y llegamos a una asamblea y el presidente del consejo muy así, un contrato de 1.000 millones de pesos, 1.200 millones de pesos. Y así, la administradora muy básica, ella muy doméstica, cómo presentan unos oferentes en una diapositiva como de Word. Oferente 1, 900 millones, oferente 2, 1.600, oferente 3, 1.200. Entonces, yo lo primero que pregunté, y menos mal que la señora que me contrató me llevó, porque yo logré desatornillar, nada más que interviniendo en la asamblea, desatornillar y obligar a que se hicieran unos términos de referencia, que le pregunté: muéstrame tu política de contratación. Un edificio donde a la administradora le pagan 11 millones de pesos a ella. Y lo que tiene que llevar, lo único que pone ella es un asistente que Dios sabe cuánto le pagará, porque tampoco le preguntan, ni tampoco verifica el consejo, porque como están, es muy buena, muy buena. Ella es muy buena, pero yo no vi ningún vestigio de profesionalismo en ella, y todo es así, y no pasa nada. Entonces, tiene dos contenidos. Uno es el grupo que tiene claro su objetivo, pueden estar confabulados con el administrador o no, y la comunidad incauta, que normalmente los más fáciles de caer son en Santa Marta y Cartagena, que son personas que son viviendas de segundo uso, que viven en el extranjero, que solo vienen al paseo, y que como lo rentan por días, les genera ingresos millonarios. Y básicamente se los digo porque estuve en otra asamblea ahí mismo, que se perdieron 900 millones. Ay, ¿a cómo salimos? Salimos a 5 millones. No, mejor paguemos los 5 millones y ya. Hello. Como dice la autora Marcela, oye, ¿qué les pasa? Aquí se cometió un delito y tenemos que generar un precedente. Pero eso depende, doctor León, eso depende, la reacción dependerá de la víctima, y si la víctima no se siente tan víctima y prefiere el mismo autorresarcir su daño, pues ¿qué puede hacer uno? O sea, uno se siente a veces frustrado frente a eso. Yo me he sentido muy frustrada últimamente porque he ido a bastantes asambleas, he ido a muchas asambleas y todavía me faltan otras, y lo que veo es que en estas viviendas de segundo uso abundan las comunidades incautas. Caldo de cultivo para este tipo de mafias perversas que se conforman y que empiezan a generar ganancias personales a costa de estos millonarios contratos. Sigue el siguiente. Gracias, doctora. Bueno, yo fui la que le hice las dos preguntas anteriores. Una pregunta, pues es que uno ve y mira que muchas de las cosas también, las oficinas en las alcaldías que dan las resoluciones también tienen la culpa. ¿Por qué? Porque en algunos conjuntos se está permitiendo que personas que no son propietarias conformen los consejos de administración. Y se da uno cuenta que el 80%, 70% o 90% de estos miembros del consejo que pertenecen al consejo no son propietarios. Y pienso yo que muchos de los males vienen de ahí, ¿sí? Y de verdad lo que usted dice, hay muchos que entran a los consejos no con el fin de ayudar, sino de mirar a ver qué pueden hacer. Eso se me hace terriblemente gravísimo. Yo pienso que para que puedan pertenecer a un consejo de administración, pues les deben llevar su certificado de libertad de finca. Con eso se obviaría todas estas cuestiones. Es mi humilde opinión. Bueno, antes de que intervenga el siguiente alumno, volvemos al punto de las políticas mínimas de control interno. O sea, eso es indispensable, es necesario y cada paso y cada situación que hemos conocido es falta de control. Falta de control, falta de control, falta de control. Así como también hemos hablado del dinamismo de la propiedad horizontal. Recientemente
aquí en Barranquilla, y yo lo digo siempre en las charlas, llévate todo esto, perdón. Que cuando hayan elecciones de consejo, en la primera reunión, se supone que el administrador da fe de que esa persona que ingresó con poder, o es el que aparece registrado como tal en el título de propiedad, ¿sí? O el poder que tiene fue expedido por la persona que se supone. Pero posterior a eso, en la primera reunión, el administrador saca su libro de propietarios. Señor Jacinto, sí señor, aquí aparece, usted es el propietario. Señora María, ya. Y donde hay revisor fiscal, y eso siempre lo he visto, le llaman a la primera reunión filtro de legalidad. Eso no está en ninguna ley, antes de que de pronto digan, ¿qué ley está, doctor? Porque tú sabes que hay uno que son todos que ley. No, eso es un control administrativo, es un control que simplemente se hará para establecer y para determinar que en verdad estamos ante un consejo, un órgano colegiado que fue elegido con las atribuciones que confiera la ley. Listo, que esté legitimado, que estuvo legitimado para participar o para ser elegido. Gracias, el siguiente. Profe, muy buenos días. Le agradezco, profe, porque usted mencionaba algo acerca de las normas técnicas de contratación, o sea, debe haber un manual y de toda esa parte. Lo mismo las normas técnicas sectoriales también hay que revisarlas y mirar también cómo vamos a desempeñar y qué es lo que requiere la unidad residencial o el conjunto o el condominio. Entonces, me pareció bastante importante la clase del día de hoy y la responsabilidad civil ante todo. Le agradezco mucho, profe, y bueno, buen día para todos. Sí, Carlos, cuando yo les hablo de que la propiedad horizontal es dinámica, yo por supuesto apunto a evolucionar, no involucionar. Entonces, sabemos que todos cuando empezamos aquí no nos vamos a ver perfectos, a todos, muchos caímos sentados en la oficina de administración y sálvese quien pueda o defiéndase como pueda. A muchos nos tocó así, pero entonces el tema es que hoy estamos hablando de normas técnicas sectoriales, la 02 y la 05, la cuales los invito a consultar, establecen mucha normativa para muchos aspectos, pero en el tema de control interno, por favor, se trabaja de la mano del contador, del revisor fiscal y del consejo. Siempre, y en la red encuentran mucha información. ¿Cuáles son los protocolos básicos de control interno y de contratación? Nosotros aquí, lástima que ustedes están un poquito lejos, vamos a tener un evento y voy a hablar de contratar con responsabilidad en la propiedad horizontal. Recuerden que en mi experiencia, yo fui jefe de la oficina de contratación del distrito 2 años para una subsección que se llama Dirección Distrital de Liquidaciones, no del Distrito General, sino de la Dirección Distrital. Manejábamos 14 entidades en liquidación. O sea, yo manejaba 14 personas jurídicas diferentes que contrataban. Yo era la jefe de esa oficina. Yo tenía un pool de abogados más jovencitos que yo, que venían en formación, y me alegra que hoy muchos de ellos son secretarios del despacho de hoy del alcalde, o sea, son pelados que hicieron carrera en el sector público. A mí me pareció muy fuerte el sector público y me vine para la propiedad horizontal, que es un paseo en Cartagena, obviamente sarcasmo, no sé cuál de los dos es más fuerte, porque me pareció fuerte el sector público y caí en la propiedad horizontal. Pero el tema es que hay que tener organizado y procesado todo, o sea, tienen que tener procesos, normas y procedimientos. Todavía estamos viendo en los procesos de contratación, mira lo que nos contaba la compañera. ¿Cómo es posible que en los procesos de contratación hoy se contrata sin términos de referencia porque nos queremos ahorrar un interventor? ¿Eso para qué? Entonces viene Jesús Antonio y mide 14 metros. Viene William Acosta y mide 11 metros. Viene Gilma Herrera y mide 10 metros. Entonces vamos a tener unas cotizaciones que no van a estar equilibradas. Es decir, como decimos coloquialmente, no vamos a comparar peras con peras. Vamos a comparar pera con arándanos con piña. Entonces, ya dejemos también de tacañar con eso, porque mañana más tarde, miren el caso que les estoy contando. Estamos hablando de 200 millones de pesos. ¿Qué necesidad? Si hubiese habido un procedimiento de contratación, y voy a dar un ejemplo bastante fuerte, ni que Jesús descienda y venga a hacer un contrato. Jesús, yo te amo en mi corazón, eres Jesús, pero hay que seguir el protocolo de contratación, acta de inicio, todos los documentos, la ARL, el RUT actualizado. Te voy a pagar en la cuenta que esté a nombre tuyo, no en la cuenta de tu novia, de tu mamá, de todo. Y recuerden que la UGPP les manda saludos. La planilla, pila, debe ser parte de la cuenta de cobro. Miren todas las entidades y miren lo que está pasando con la DIAN. Cuando empezó el MUISCA, yo lo dije, vienen por nosotros. La DIAN se dio cuenta que aquí en la propiedad horizontal se mueve mucho dinero.
vienen por nosotros y ya están aquí por nosotros. Ya vieron que, y se los dije hace como 3 años, vengo diciéndolo en las charlas, los que alquilan antenas, por favor, los que alquilan antenas tienen que constituirse como régimen común y hacer reportar el IVA. ¿Por qué? Porque Movistar, porque WOM, porque Claro, los reporta en sus estados financieros. ¿O es que ustedes qué creen que la DIAN sabe hasta con qué crema dental yo me lavo los dientes? ¿No ve que cuando compro en Farmatodo la crema que yo compro, la Vitis? Porque ya dejé colgada, ahora estoy en una que Vitis, todo lo compro Vitis. Ya la DIAN sabe con qué crema dental me lavo los dientes, qué clase de toalla higiénica uso, lo sabe todo la DIAN. ¿Ustedes creen que ustedes se iban a escapar de eso? La DIAN está buscando recursos, está buscando dinero y ya encontró el santo grial en la propiedad horizontal y nos lo dejamos venir y meter. Estamos padeciendo con los morosos, estamos padeciendo con presupuestos tacañados y encima viene la DIAN a poner la cereza en el pastel. Seamos serios. Pero como no estamos unidos como gremio de la propiedad horizontal, estamos sectorizados, no hay una voz, no habla lonja no sé qué, lonja de por allá, no sé qué. Entonces, habla por separado, pero no existe una unidad nacional que se pare y le diga al gobierno, ¿ustedes saben cuántos somos unidos los que estamos en propiedad horizontal? Propietarios y prestadores de servicio. Estamos padeciendo con afilias financieras por los altos costos en temas de salarios, en la disminución laboral. Pues yo me alegro que todo el mundo gane más plata y que ojalá se desconcentre la riqueza en el país, pero es que los propietarios tienen que terminar pagando a los temas de disminución de horas, suben los presupuestos y cuando llega a la asamblea, aumentado. No, porque es que en junio también va a disminuir, entonces es una situación bastante compleja. Bueno, gracias por tu aporte. iPhone. Buenos días. Tengo 2 preguntas. Una, en una contratación se hicieron todos los términos de referencia, no salió ninguno. Se ausentó el administrador por vacaciones. Cuando regresó, el consejo había contratado a alguien, sin que llenara los términos de referencia, sino fue amigo del amigo del amigo. El administrador se opuso en ese momento a firmar ese contrato y por tal razón, pues el consejo lo cogió entre ojos. Hasta que, o sea, lo firmó el presidente, el administrador renunció, pero la llamaron después, que ella era responsable por un mayor valor que habían dado. Yo, o sea, le voy a decir, yo no firmé ese contrato y me retiré de esto porque no estaba de acuerdo. ¿Hasta qué grado de responsabilidad llega el representante legal en ese momento que no quiso firmar el contrato y el consejo? Esa es una de mis preguntas. Y segundo, estaban hablando de la DIAN. La responsabilidad de pedir un estado tributario, se descubrió que años anteriores a un periodo de ese administrador se debía y por error de revisoría fiscal se pagó extra por fecha un día antes y hubo una multa. ¿Por un día antes? Un día después, perdón. Por culpa el revisor fiscal manda ¿cómo es que se llama? Un mail diciendo saque 2 copias de este recibo cuando se pagaban en copias y lo presente mañana. Listo, así se hizo, pero cuando se pidió el estado tributario, se resultó que años anteriores se debía altísimos y entonces el consejo dijo, pagamos los años anteriores, pero el responsable es el administrador, paga la multa reciente. Quisiera saber ahí si hay responsabilidad compartida entre revisoría fiscal y consejo de administración porque avaló los estados financieros de años anteriores. Es como una pregunta, tiene varias cosas, pero en primer lugar, te debo decir que a mí nadie me puede obligar a cometer un error o a cometer una falta si yo considero, porque yo soy la gerente y la representante legal, si yo considero, yo veo, yo evidencio y pruebo que esa persona que me van a hacer contratar no cumple los requisitos y después tienen que contratar otro que cobra más, yo lo que puedo ver es que había ahí un costo mal calculado, barato, y lo barato generalmente adolece de muchas cosas. Entonces ahí no tendría responsabilidad ella por no firmar, a menos que tú me digas, no, doctora, eso fue por capricho, porque el contratista A contaba con todo, idoneidad, documentos, RUT, iba a poner la póliza, iba a traer hasta una loca preñada, como decimos aquí en la costa, iba a traer todo. Ahí estaríamos mirando en un direccionamiento de contrato, estaríamos viendo a ver si hubo corrupción privada, o sea, hay que mirar, ¿sí me entiendes? Pero así como tú me lo estás planteando, no, ella no estuvo de acuerdo en firmar porque no cumplía con los requisitos, ya, y si está justificado, no tendría que responder. Y con respecto a los revisores fiscales, mira, los revisores fiscales están
hay mucha gente que le ha indilgado cosas al revisor fiscal. El revisor fiscal realmente, hay muchos revisores fiscales sancionados disciplinariamente. Yo incluso le inicié un proceso aquí a uno que se vende como revisor fiscal y es más irresponsable y allá tiene su disciplinario hay una responsabilidad disciplinaria, ¿sí ves? Porque lo que se busca es que se sancione al funcionario, a la persona, en razón de su dignidad, en razón de su profesión. Los abogados también somos sujetos de eso. Entonces, si en un tema de que no se pagó, ahí hay una línea. El primero que entra a responder es el administrador. El administrador es el responsable de realizar esos pagos. En segunda línea, el consejo. Y el consejo porque es un órgano de administración. En el artículo 36, ustedes no ven a más nadie. ¿O a quién más ven en el artículo 36? Porque insisten en meter en el artículo 36 al comité de convivencia, al comité de obra, al que va a supervisar para recibir los bienes comunes. Ustedes quieren meter en el artículo 36 a todo el mundo. Y los órganos de gobierno, de acuerdo al artículo 36, son solo 3. Entonces, en ese orden de ideas, haces tu racionamiento y miras qué grado de responsabilidad tiene quién. Y te voy a poner mi ejemplo favorito. Intentemos ver que vamos al sol. El sol está allá y a medida que nos acercamos es más caliente. Entonces, el que está más cerca del sol es el administrador. Y nos vamos alejando a mirar a ver en qué grado de responsabilidad estuvo cada cual. ¿Listo? Bueno, niños y niñas, ha sido un placer haber estado con ustedes. Guillo, no sé si quieras decir unas palabras de cierre para despedirnos hasta mañana. Sí, profe, gracias. De antemano, gracias porque sé que también tiene, igual, esto es el comienzo del módulo, tranquilo, no se van a desesperar que es que hoy, otra vez nos va a dejar. No, ella que ya nos brindó algo muy bonito, que fue una clase administrativa espectacular, pero la profe es rato que va a estar con nosotros junto con el evento en Barranquilla que nos va a acompañar. Afortunadamente que vamos a tener algo espectacular para todos los consejos. Eso no es un evento de comercial ni para encuentro de parejas, no, es un encuentro donde los consejos elegidos o ya establecidos o atornillados, como bien lo queramos tener, van a poder capacitarse y formarse por lo menos. Gracias, Mauricio. Es necesario que estemos obviamente unidos en ese área. Profe, gracias, me quedo con los alumnos. Muchas gracias, un abrazo cordial, nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Mañana y así, bueno, lo que mañana los invitaré para el huevo virtual. Eso, listo. Profe, gracias, un abrazo, me quedo con los alumnos. Bueno.